Antares, la necesidad de modificar la actual ley, es decir, el proyecto de ley. Voy a hacer una pregunta en general. ¿Es necesaria una modificación actual a la ley de culto? ¿Según quién? Actores, gobierno, partidos políticos. ¿Por qué? ¿Desde qué mirada política, teológica, social, administrativa? Y aparte de este proyecto, o este proyecto institucional, ¿existe otra forma de satisfacer esta necesidad sin tener que recurrir a una modificación de la ley de culto? 5 minutos comentarios. Aprovecho brevemente de saludarlos y disculpan, y contenta de este foro que se está haciendo aquí. Si es necesario modificar la actual ley, personalmente por el estudio que llevamos como Comisión Nacional Evangélica por la Familia, que hemos perseguido este preproyecto, hemos seguido la evolución de este proyecto hasta cómo se ingresó, y lo hemos estudiado con el equipo de asesores jurídicos de Confamilia, y hemos llegado a dos conclusiones. Una es que sí hay necesidad de mejorar la aplicación de la ley que tenemos. Hay espacios y cosas que todavía se pueden mejorar, como las capellanías, situaciones con respecto al reconocimiento laboral del pastorado, o diferentes temáticas que pastores mismos han hecho saber, han conversado, han planteado siempre. Que a lo mejor la ley de culto, como es general, no especifica o no profundiza. Ahora, ¿quiénes son los más interesados en modificar la ley de culto? Por otras motivaciones anexas a esa, sería el gobierno que acaba de terminar, los grupos liberales o partidos políticos que quieren instaurar sus pensamientos liberales, en donde el casi único estorbo que encuentran para avanzar en sus ideas liberales, o si lo decimos entre nosotros, antibíblicas, son a la Iglesia de Jesucristo. A la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, y que no cede al modernismo o al adaptarse al pecado del hombre. Entonces, con diferentes argumentos empiezan a someter a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles o a las personas en su cultura, y empiezan a callarse porque si no son homofóbicos, son violentos, si piensan distinto ya empiezan a catalogarlos, entonces se quedan callados, pero la Iglesia no. Y ahí hay un choque de intereses, porque por un lado a la Iglesia sí le serviría mejorar ciertas cosas, no de la ley en sí, pero sí de la aplicación, y por otro lado a ellos sí les interesa mucho ponernos candados, frenarnos, callarnos, amordazarnos, o en términos jurídicos, acotarnos, restringirnos. Entonces, ¿qué pasa? Que la última pregunta a mí me gusta mucho porque aclara bastante las cosas. ¿Existe otra forma de satisfacer la necesidad que, en este caso, los usuarios de esta ley tienen? Porque aquí tenemos que ver si realmente los usuarios de la ley son los que quieren modificación, y por qué, si existe otra forma. Sí, existe otra forma. Si se quiere arreglar las capellanías, podemos modificar la ley que rige las Fuerzas Armadas, o por decreto del gobierno modificar lo que rige las Fuerzas Armadas. Una modificación al Código de Trabajo, una modificación a cada código, ley o decreto que rija lo que queremos arreglar, si es en temas de educación, si es en temas de organizaciones sociales o el trabajo en terreno, sin tener que tocar la ley de culto. ¿Por qué? En el tiempo en que se trabajó la ley de culto, que aquí expusieron, y por lo que alcancé a escuchar, expusieron muy bien el detalle, el trasfondo de esa ley. Tuvimos el año pasado la exposición del ex senador Mario Ríos Santander, que estuvo trabajando mucho con la ley de culto que tenemos actualmente, y él explicó algo, que esta ley, a diferencia de cualquier otra legislación en el mundo con respecto a la libertad de creencia, esta ley reconoce a la Iglesia, no la forma. Y es muy respetuosa a lo que es realmente en el cristianismo la Iglesia. La Iglesia le establece Dios, y la ley solamente norma y reconoce oficialmente lo que Dios ha establecido, pero en ningún caso es formada por el Estado. Entonces, ese es el espíritu de esta ley. Cuando vemos y analizamos la modificación actual, vemos que le cambia el trasfondo. Puede a lo mejor ser detalles los que cambian, pero le cambia el espíritu a la ley. Y digo espíritu porque así se habla en el Congreso. Los legisladores hablan del espíritu de la ley. Y aquí, cuando en el artículo 1 menciona específicamente el
principio informador, significa que al final cualquier duda que tenga el juez o cualquier duda que tenga el que lo aplica, tiene que irse a ese artículo y ahí se va a zanjar la duda. Y este artículo ingresa el laicismo. Eso le cambia el espíritu a la ley. Por lo tanto, no es necesario cambiarla, pero sí mejorar a través de otras instancias. Gracias, Antares. Yo quiero estar de acuerdo completamente en un 99% con Antares. Creo que lo que se está haciendo es tratar de modificar la ley, cambiar el espíritu original para lo que fue creada. Si usted lee la ley original y los reglamentos derivados de la ley, que son los de capellanía, la ley, por ejemplo, no reconoce capellanías, sino que asistencia religiosa. Y eso ha implicado que es a disposición de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que ponen a quien quieren. Y así se ha hecho hasta ahora y lo hemos visto que eso necesita un cambio, como un cambio al reglamento que esperamos que el gobierno se comprometió, el actual gobierno, en cambiar el reglamento, así que hay que trabajar en ese tema. Estudiando la modificación de ley, en el artículo 1, dice en la letra B, dentro de dicho marco constitucional son principios informadores de esta ley la libertad religiosa, la igualdad de las confesiones y entidades religiosas ante la ley, la laicidad entendida como el mutuo respeto entre el Estado y las confesiones religiosas fundamentado en la autonomía de cada parte, y su deseable colaboración en las acciones coincidentemente orientadas en la consecución del bien común. Por lo tanto, yo creo que es muy importante acá entender bien cuáles son los conceptos de los que estamos conversando, porque a veces satanizamos las palabras. Yo creo que cuando se entiende, y la ley lo dice, la modificación la tengo acá, de hecho la estudié el fin de semana, la necesidad entendida como el mutuo respeto entre el Estado y las confesiones religiosas. Bueno, ¿y qué es lo que hemos pedido siempre? Es justamente eso, el respeto entre la entidad religiosa y el Estado, donde finalmente se resguarde la autonomía de cada una de las partes, la autonomía tanto de la Iglesia evangélica como del Estado, en consecución del bien común. Claramente, yo no encuentro la necesidad de modificar una ley si tenemos una ley completa. ¿Ya? Cuando hablamos de modificación, siempre la ley tiene que tener una intencionalidad, de acuerdo al espíritu de mejorar la ley. Si la ley no cumple ese objetivo de mejorar, absolutamente podríamos responder que sería innecesario un proyecto de modificación. ¿Ya? Entonces, no quiero satanizar el gobierno saliente, no quiero caer en ese juego, solamente quiero clarificar que tal vez había otro espíritu en todo este tema independiente que se trabajó en el proyecto de modificación hace 3 años, del 2015 al 2018, trabajaron ciertos diferentes organismos, inclusive hay una investigación de una universidad de Talca por ahí, que no todos tuvieron acceso, evidentemente, pero yo concuerdo con lo que plantea la hermana Anteri Varela, que la ley realmente defiende lo que el espíritu de la ley, y si hay algo que modificar, existen otras formas para hacerlo. Necesidad de modificación de la ley. ¿Es necesaria una modificación de la ley de culto? Mi opinión es que sí es necesaria específicamente en el tema de lo que es definir las capellanías, porque tenemos una desigualdad de posición, porque los reglamentos orgánicos y de funcionamiento específicamente del Ejército y de la Armada está reconocida en la Iglesia Católica. Ningún reglamento va a poder modificar la ley orgánica de funcionamiento de la Armada y del Ejército. Entonces, cuando hablamos con el comandante en jefe del Ejército, el anterior, con Oviedo, y nos dice, mire, yo voy a respetar lo que dice el reglamento del Ejército. ¿Qué es lo que dice? Que la bendición de las espadas la da el sacerdote. Entonces, si no hay una ley, porque no lo podemos hacer por decreto, porque está la ley constitucional que rige al Ejército y a la Armada, entonces ahí tenemos una necesidad. En la Armada, si yo hubiera sido oficial de la Armada, no tenía ninguna posibilidad de ser comandante de un buque. Porque el comandante de un buque es el que hace la misa cuando andan navegando el día domingo. Y seguramente el comandante en jefe de la Armada no me iba a aceptar que hiciera un culto cristiano, como así ha sido, digamos. Entonces, en la Fuerza Aérea, en la capellanía, se fueron nombradas por un grupo de pastores, que los pastores y obispos sabrán cómo se produjo esto, y después los capellanes se independizaron. Y hoy día, como no hay un reglamento claro, tenemos a capellanes completamente independientes
bajo la cobertura de nadie y que hacen lo que quieren y llevan 10 años en el cargo. Entonces, a ellos no les interesa que haya ninguna modificación, porque si hay una modificación se va a ordenar esto. Entonces, ojo, sí, yo creo que por ese lado es la justificación. Y también la justificación porque en la ley anterior hay una aceptación a nosotros los cristianos, pero nosotros necesitamos una integración que es distinto. Yo no digo, ya, bueno, Canutito, ya, bueno, ponte aquí. No, yo soy parte de, y eso es importante, o sea, pasar de la aceptación a la integración. ¿Perdón? ¿Reconocimiento legal? Exacto, por eso que tiene que ser por ley el reconocimiento de las capellanías. Después, ¿quiénes son los que a quién les interesa? El pueblo cristiano en general, no solo los pastores y líderes, los hermanos, todo el grupo de cristianos en general les interesa este cambio y yo creo que están preocupados por ello. Y había una pregunta que dice, ¿es necesario? ¿Cuál es la otra posibilidad si no se puede cambiar la ley? Bueno, aquí hay un tema importante, yo creo que sí se podría aportarse con, uno, el tema de participación activa. Porque mire, si usted lee en detalle la ley de libertad religiosa, la ley llamada ley de culto, pero la ley de culto es como sobrenombre, y si lee el reglamento de las capellanías, en realidad los comandantes en jefe no la cumplen. ¿Y por qué no le exigimos que la cumplen? Porque las iglesias están desunidas. Entonces, el otro tema, si nosotros estamos unidos, vamos juntos, le decimos, oiga, general Oviedo, usted tiene una ley y un reglamento aprobado el año 2007, cúmplalo. Nosotros traemos, este es nuestro candidato y este es el que queremos que represente a la iglesia evangélica. Porque ahora el comandante en jefe, interpretando de mala forma la ley y el reglamento de capellanía, él hace lo que quiere con los nombramientos. Eso no lo dice así el reglamento. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Más de fondo es que ahí hay un cambio importante, desde mi punto de vista, que es que por ley se reconozcan las capellanías. A ver, cuando nosotros preguntamos si es necesaria la modificación de la ley de culto, la verdad que sí. Sí, porque la sociedad chilena es distinta a la de hace 20, 30 años atrás. Hay otros intereses, la sociedad cambió. Hoy día la sociedad chilena tiene ingresos por sobre los $20.000 per cápita. Todo cambió. Y obviamente las leyes también tienen que ser perfectibles porque finalmente estamos en un estado que va cambiando día a día. En virtud de aquello, cuando nosotros nos vamos a qué es lo que realmente se quiere modificar de esta ley, primero que todo, dentro de los perfeccionamientos, y los voy a leer porque si no, no tengo tan buena memoria, el primer perfeccionamiento es colocar énfasis en el principio de libertad religiosa como eje informador de toda normativa legal, con lo cual no creo que ninguno que estamos acá esté de desacuerdo con aquello. 2. Se establece la concordancia entre los principios de laicidad y cooperación, entendiendo el hecho religioso como uno de mayor relevancia social. 3. Se precisa la procedencia y define la extensión de los controles de legalidad por parte de la autoridad administrativa dirigidos a garantizar seguridad jurídica para las entidades estrictamente religiosas. ¿Y por qué se da este motivo? De lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Tiene que ver con que hoy día tenemos una cantidad enorme de denominaciones evangélicas a lo largo de todo el país y muchas de ellas son iglesias de papel. Muchas de ellas han sido, usted lo ha visto en los medios, son templos que son usados para lavar dinero y son hechos para hacer lucro. Esto es lo que realmente está modificando la ley. De asegurar los controles de legalidad por parte de la autoridad administrativa. Pero ¿por qué no lo vamos a permitir? Cuarto, mejorar la redacción de las normas que regulan la constitución jurídica de las entidades religiosas y se precisan naturaleza jurídica y fines de las personas jurídicas derivadas, fundaciones, corporaciones, clubes deportivos y todas aquellas que derivan de la propia organización religiosa. Esto es muy importante, se incorpora garantías para la libre expresión espiritual y religiosa de los pueblos originarios. ¿Quiénes somos nosotros que hace 150 años teníamos la posibilidad de predicar en las calles y de juntarnos en privado? De poder evitar que los pueblos también puedan tener su ejercicio espiritual y religioso. Esto es muy importante, cosa que yo vi hace unos años atrás con las iglesias que tenían problemas porque los colegios y liceos públicos y también privados no había clases de religión evangélica. Otra modificación que se quería incorporar es la siguiente:
Se establece que todos los establecimientos educacionales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar a sus estudiantes el libre ejercicio de la libertad religiosa de conformidad a sus propias creencias. ¿Alguien puede estar en contra de aquello? Yo creo que nadie. Si yo tengo hijos, tengo 3 hijos, uno de 12, 7 y 10 meses. Vaya que me gustaría que en el colegio donde ellos están hay un profesor de religión amplía, que puede ser alguno de ustedes, que además le presta asistencia y le puede además enseñar qué es lo que es la Biblia, aparte de lo que hacemos los domingos en la iglesia y también en la casa. 7. Se habilita la posibilidad de que las entidades religiosas puedan federarse y fusionarse. Y 8, creo que aquí es donde realmente podemos colocarle ciertos acentos a esta modificación. Se precisan algunas formas referidas a regímenes de donaciones, régimen tributario y regulación de la propiedad de los bienes de las entidades religiosas. ¿Y por qué? Porque claro, hoy día el Estado está tratando de poder generar mayor cantidad de ingresos en las arcas fiscales. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado? Ha mirado a la Iglesia Evangélica. Y lo que quiere hacer, en virtud de un artículo, ¿cierto?, del Servicio de Impuestos Internos, dentro de las modificaciones está también de que la Iglesia Evangélica comience a ser tratada como una empresa de primera categoría. Por lo tanto, las iglesias van a tener que ahora en primera categoría hay dos tipos de formas de hacer la contabilidad y poder tributar. La primera es la renta presunta, en la cual la Iglesia Evangélica no entra, y la segunda es la contabilidad general, la contabilidad extendida, y en aquella las iglesias van a tener que empezar a generar balances anuales para saber si hubieron utilidades o no, para ver si hubieron ganancias o no en virtud de los ingresos y los gastos de la iglesia. Eso es un tema realmente complejo, porque realmente hoy día no sé cuántas iglesias que están acá o las organizaciones que están representadas tienen balances anuales. Por lo tanto, ese es un tema que tiene que ver y tiene que mejorarse, porque obviamente va a traer complejidades dentro de las propias comunidades de la iglesia. Primero lo de capellanía, es decir, que también podríamos ingresar un proyecto de ley exclusivo que describa capellanías en general. Y eso podría ser trabajado indistintamente del proyecto de ley de culto que describiera todas las capellanías de diferentes credos. Y por otro lado, lo que decía acá el expositor, de enseñanza, los padres para los menores no emancipados y los guardadores, vigilar la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Eso dice la actual ley. Y a esto le agrega, los establecimientos educacionales, cualquiera sea la naturaleza y nivel de enseñanza, deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar a sus estudiantes el libre ejercicio de la libertad religiosa de conformidad a sus propias creencias. Esto es autonomía progresiva, cosa con la cual estamos luchando. ¿Por qué? Porque los padres deben enseñar a sus hijos, y si hay un hijo que no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar de tu Dios, tu libro, tu Biblia, qué sé yo, no va a tener ni siquiera la opción de poder escuchar. O los hijos de personas que no son cristianas, que no saben del cristianismo, ¿cómo eligen ir a la clase de religión evangélica si aquí es de acuerdo a sus propias creencias? Y eso es lo que pasó en Europa, en donde ya no se puede predicar. ¿Por qué? Porque la persona no puede oír si él no pregunta primero. Es importante entender lo siguiente: cuando usted inscribe a su hijo o hija en un colegio, a usted no va a preguntar qué religión profesa su hijo. Me imagino que más que uno que están acá le ha pasado. En virtud de aquello, la ley lo que finalmente permite es que esta persona, que finalmente mi hijo, en este caso que es evangélico, pueda tener la posibilidad en el clase de religión, incluso más, de organizarse al interior del colegio para poder ejercer su fe. Yo personalmente, estudié en la Universidad de Chile, y en la Universidad de Chile nosotros generamos grupos de predicación y de ayuda social en la universidad. Nadie nos hizo ningún tipo de problema. O sea, ¿qué quisiera yo que mi hijo pudiera manifestarse por cualquier motivo, su creencia, al interior de los colegios? Yo quiero hacer una pregunta a Ricardo, porque no me quedó claro tampoco. Voy a ocupar el minuto si él está de acuerdo con la propuesta que se hizo de cambio de ley estos 2 o 3 días antes del cambio de gobierno. Eso. Lo otro, de nuevo volvemos al espíritu de la ley. ¿Por qué fue creada esta ley? ¿Cuál fue el espíritu de la creación de esta ley? Es un tema de fortalecer a la iglesia evangélica. Está bien que nosotros tengamos una preocupación, y ahí pasamos a un tema más político en realidad, de preocuparse por otras minorías, los bajá y los musulmanes, y una gran cantidad de minorías, pero que van a ir en desmedro de nuestro tema. O sea, nosotros también luchamos por años por la instalación de esta ley. Si no, mire,
lo que pasa hoy día en Bolivia y en Venezuela, donde no hay capellanía, sino que los brujos, cuando hay problemas en el gobierno, qué sé yo, van a hacer rogativas. Estamos a lo mejor corriendo un riesgo para eso, eso es complicado. Sobre la pregunta con respecto al día del cual fue finalmente firmada la promulgación del cambio de ley, creo que bueno, cada gobierno tiene la posibilidad de hacer lo que estime conveniente en los tiempos que tenga, administrativamente y políticamente hablando. Creo yo que puede haber sido antes, creo que puede haber sido de mejor manera, pero creo que se tiene que finalmente respetar el avance que hay en esa materia. Yo vuelvo a potenciar una posición que cada vez que se modifica una ley tiene que ser con la intencionalidad de mejorar. Si no cumple ese objetivo, no nos sirve. Así de simple, así de lapidario, ¿ya? No quiero, vuelvo a decir, independiente del 8 de marzo, ¿cierto? Que se presentó, que se firmó para ser enviado al Congreso. Este proyecto se estaba trabajando hace 3 años, ¿ya? Me pregunto si alguno de ustedes de acá participó en la mesa negociadora de esa modificación del proyecto de ley. ¿Alguien participó de acá? Nadie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué señal nos da esto? Falta legitimidad en la ley. No estoy hablando de aspectos legales, estoy hablando de legitimidad, de poder integrar a todos los actores de las iglesias. Yo sé que es imposible de que todos participemos, pero sí que tengamos una representación. No puede ser que un organismo como de país no tenga una representación, y diferentes hermanos que vienen de regiones, pastores, obispos, no tengamos una representación en la mesa donde se discutió esta modificación del proyecto de ley. Entonces ya ahí partimos, como podemos decir, partimos con el pie izquierdo, partimos mal, ¿ya? Algunos aspectos de este proyecto de modificación de ley se refieren a pueblos originarios. Es decir, el gobierno saliente le hace un guiño a todos los pueblos originarios, y a mi parecer creo que este artículo, creo que jurídicamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo digo con esta determinación? Porque la ley en sí ya ampara y protege a todos aquellos que profesan la libertad religiosa y de culto. No es necesario incluir al pueblo originario, que ya está incluido en la ley 19.638. ¿Y por qué hoy día nos encontramos con este concepto, los pueblos originarios? ¡Wow! Solamente tiene que ver con aspectos políticos. Un guiño al sector de la Araucanía. O sea, no tiene relación jurídicamente porque ya están protegidos. O sea, cualquier persona que quiera profesar una religión está amparada por la ley 19.638. Entonces, ahí nos encontramos que hay una incongruencia en por qué el pueblo originario acaso es especial. ¿Existe otro estado de la Araucanía? ¿Es otro país? ¿Es otra legislación? Sí, hay leyes especiales que tienen relación con el pueblo originario, pero en relación a la libertad de culto, hermanos queridos, esto es solamente un aspecto político. No tiene ningún efecto jurídico porque ya estaban protegidos por la ley 19.638. En relación al tema tributario, ojalá hubiese habido una norma para mejorar. Usted sabe que hoy día hay un límite para las donaciones. La ley de culto, ¿cuánto es? 25 UTMs, ¿cierto? Exenta de aspectos tributarios, y la ley nada habla en relación a la insinuación que es un proyecto, que es un proceso de donación. Por lo pronto, creo que no tiene sentido jurídico que la Constitución, vuelvo a insistir, respalda, ampara la libertad religiosa, la libertad de culto. En relación a la capellanía, yo también fui abogado de la FACH y entiendo y sé el concepto, traje la Misión Evangélica Uniformada, la MEU, y sé lo que la desigualdad que se produce en relación a mí me obligaban inclusive a participar en una misa, nos llamaban a todos a participar sin preguntarme, pero eso también tiene otro tipo de regulación, o sea, podemos regularlo de otra forma, no es necesario hacer una modificación de ley para incorporar la capellanía. Vuelvo a insistir que esta ley, aunque fue hecha así hace 3 años, carece de legitimidad, no representa a todos los actores del pueblo evangélico. Por lo pronto creo que no era necesario porque ya están paradas la libertad religiosa y la libertad de culto. Perfecto. La tercera pregunta, debilidades, ojo con esta pregunta, amenazas, costos y beneficios de esta ley, de este proyecto de ley, o de este proyecto de modificación a la ley. Según su punto de vista, ¿existirían debilidades y amenazas en esta nueva ley? ¿Hay realmente debilidades y amenazas? Si tuviéramos que aplicar, por ejemplo, un FODA,
coarta los derechos de las iglesias evangélicas, específicamente libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de culto, igualdad de religión, derecho a reunión, etc. ¿Cuáles serían, si los hay, cuáles serían los costos espirituales, económicos, administrativos, sociales de la aplicación de esta ley? Y también, obviamente, ¿cuáles serían los beneficios actuales de la ley dentro del marco de la regla? Edgar, tiene 5 minutos. Gracias. Bueno, esta es una pregunta compleja porque finalmente nosotros podemos, a partir de, aquí todos somos distintos, todos pensamos de manera distinta sobre muchos temas, y podríamos ver esto como una ofensa al mundo evangélico, podríamos verlo de otra manera, como un beneficio y un avance en materia de los intereses de la iglesia evangélica y también de otras. Ahora, yo creo que acá, en virtud de la pregunta, que si existirían debilidades y amenazas en esta nueva ley, o sea, podemos pensar de que en relación a el régimen de donación, el régimen tributario y regulación de la propiedad de los bienes de las entidades religiosas, claro que hay una amenaza. ¿Pero por qué hay una amenaza? Porque finalmente si la iglesia no se prepara para poder finalmente transparentar y hacer su contabilidad en virtud de cómo lo va a requerir la ley, puede verse amenazada porque finalmente va a entrar en unos procesos donde se puede meter la Contraloría, se puede meter en la Tesorería General de la República, donde puede haber finalmente sanciones o multas en virtud de que no se hagan las rendiciones tributarias. Lo que estamos acá probablemente muchos hemos generado boletas de honorario, tenemos empresas o cualquier materia y tenemos que mes a mes estar generando, ¿cierto?, y transparentar cuánto se ha vendido, cuánto se ha gastado y en virtud de aquello cuánto es lo que se debe pagar de impuestos. Por lo tanto, si la iglesia finalmente no se prepara para esta nueva fase en la cual se quiere finalmente, ¿cierto?, regular el régimen tributario, la regulación de propiedad de los bienes y entidades religiosas podría verse amenazada, no digo no la iglesia, sino ciertas agrupaciones religiosas. Ahora, en virtud de esto, ¿cuáles son lo que se debería hacer a futuro? Que las iglesias, ¿cierto?, las organizaciones, las corporaciones, trabajen bajo una planificación tributaria, lo que va a permitir de que puedan tener muy claro finalmente cómo va a ser todo el tema impositivo a partir de estas nuevas regulaciones. En virtud de las entidades religiosas se puedan federar o fusionar. Acá yo creo que es una materia súper interesante porque yo creo que hoy día el Estado de Chile y en general el mundo hoy día ha cambiado muchísimo. Yo creo que hoy día en materia más bien política es súper interesante de que las agrupaciones tiendan a generar una sinergia en virtud de los intereses y necesidades de la propia iglesia. Es lamentable de que en estas modificaciones de ley no esté incorporado, por ejemplo, sectores como este, que son tan históricos y son tan importantes, u otros que están en otras regiones del país. Hoy día tenemos alrededor de 4 o 5 partidos políticos en gestación a nivel nacional. ¿Y qué pasa con aquello? ¿Van a estar tratando las peleas de manera individual en cada una de las regiones o va a haber algún intento de poder unificar para poder generar algún tipo de demanda colectiva, tanto al Estado también como al mundo de la política? Ese es un tema que creo que es importante poder tratar y creo que en ese sentido la modificación de la ley podría ser una ventaja, ¿ya? En términos de lo que hablábamos del establecimiento educacional, adoptar medidas necesarias para garantizar a sus estudiantes libre ejercicio, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hasta hace 20, 30 años tú no puedes decir que eras evangélico en el colegio. Tenías que estar obligado a hacer religión católica porque esa era la religión del Estado, la religión que realmente se da en los colegios públicos. Hoy día no es así. Ahora, ¿de qué manera nosotros ustedes como pastores, como obispos, ¿cierto?, van generando una dinámica al interior de su propia iglesia para poder fortalecer el trabajo de sus jóvenes, el trabajo de sus profesionales, de las mujeres, de los ancianos, de los hombres, para que finalmente esta oportunidad de que los colegios puedan darse una mejor dinámica, bueno, es tarea de todos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que si pudiéramos hablar de amenazas, yo creo que podríamos decir que el tema tributario es un tema que hay que mirar un poco más en detalle para poder mejorar y prepararse para aquello. En virtud de la libertad religiosa, yo creo que en este sentido esta modificación lo que hace es promover, generar un trabajo más bien de asociatividad entre el Estado y las organizaciones de índole religiosa, porque creo que eso lo fomenta.
Pero también yo creo que hay un punto importante en este estado de cooperación entre los estados, entre las organizaciones religiosas y el Estado. Algo que me tocó a mí como asesor de internet de la región de O'Higgins fue trabajar con muchas personas de pastores, y muchas de ellas lo que hacían era solamente ir a preguntar cómo postular a fondos públicos. Yo creo que en esa materia podemos avanzar como iglesia en mejorar la calidad de la obtención de recursos. ¿Por qué? Porque hay una tremenda, hay un tremendo vacío en cuanto a lo que es la obtención de recursos públicos por parte de la iglesia. Yo creo que eso es un tema que hay que avanzar. Por lo tanto, ahí yo creo que es importante que la iglesia mejore su calidad en la gestión de obtención de recursos y también la forma en cómo se vincula con los organismos públicos del Estado. Perfecto, muchas gracias, Edgardo. ¿Alguien de ustedes desea replicar la respuesta de Edgardo? Sí. No, solamente simplemente el tema del derecho que uno pueda optar en los colegios por la religión evangélica, hoy día no está garantizado por esta ley. O sea, hoy día, estoy hablando de la modificación de la ley, ya, hoy día ya está garantizado por la nueva ley. O sea, si hoy día no se imparte la religión evangélica, no es un tema de ley, es un tema de voluntad política y un tema de presupuesto. Así es. No tiene relación que la ley no tenga la fuerza. Estoy hablando de la ley 19.638 y el proyecto no viene a modificar eso. No viene ahora sí vamos a tener religión. No, en tema de presupuesto. Lo que necesitamos es que inyecten más presupuestos municipales para que puedan contratar profesores y que la gente estudie, ¿cierto? Se prepare para ejercer la docencia religiosa, pero no necesariamente viene a potenciar. Y ahora no se nos abre la puerta para que tengamos religión evangélica en nuestros colegios. Eso no es. Eso lo hacemos de 1983. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Sí, la dúplica de parte de Edgardo. No quiero ser como abogado diablo, pero a ver. Hace 4 años atrás, me acuerdo que estaba haciendo clases de BIM, de la iglesia de Dios, sobre esta misma materia. Hoy día, las corporaciones educacionales de los municipios están obligadas a hacer clases de religión evangélica si es que en los establecimientos educacionales hay personas que la soliciten. No es un tema presupuestario. Por lo tanto, es tarea de la iglesia reclamar esos derechos. Ahora, el 30 de abril terminan los fondos de medios que entrega el gobierno. Muchas iglesias van a quedar fuera porque no saben postular y están ahí. Me tocó trabajar como parte de la división de Ministerio de Economía y trabajando estrechamente con la división municipalidades de la SUTERE, con muchos municipios, muchos. Yo creo que me reuní con 70 alcaldes en distintas reuniones en el gobierno anterior del presidente Piñera. Entonces, eso de que la ley garantiza el tema de educación solo con reunirse los hermanos no es cierto, no es real. En el Chile de la población, en el Chile de la victoria, lo vengo viendo la semana pasada, no es real, porque no existe la limitación que ponen los alcaldes, a veces incluso con el deseo de apoyar, no tienen recursos. Entonces, si se hace una ley en que dice que es un engaño en realidad, porque se dice que las iglesias podrán poner los profesores de religión y todo eso, pero si nos dan los recursos, en realidad es letra muerta de la ley. El decreto 224 de 1984 dice que se reglamenta la clase de religión en establecimientos públicos y privados. Ustedes lo pueden ver, si quieren lo pueden notar, lo pueden leer. Por lo tanto, no tiene que ver, sí, puede tener un tema presupuestario, pero si usted va y lo solicita vía Corporación Municipal de Educación, tiene que implementarlo. No tiene que preguntar, eso es un tema de obligación, porque está decretado. Hay un decreto de por medio. Por lo tanto, si es que no está, es que nosotros estamos haciendo un trabajo mal, porque aquí esa es la verdad. Hay muchas cosas que nosotros finalmente terminamos dejando de lado y que están ahí para poder finalmente reclamarlas y no se reclaman, por lo tanto quedan en el desierto. Pero el decreto está ahí. Okay, muchas gracias. Antares, un minuto. Con respecto al tema que se está dando, entonces tendríamos de nuevo el favor de que no es necesario modificar la ley de culto para arreglar lo de las clases de educación evangélica. No viene a aportar esta modificación en ese punto porque es vía decreto, no vía ley, y si se organiza, el ejemplo de Calama es claro, ahí hubo mucho trabajo, ahí hubo mucho tiempo, ahora el actual alcalde es evangélico, y se nota la diferencia cuando la iglesia ahí se hace presente y se puede lograr en las otras comunas también, hasta lograr que se ordenen incluso los recursos que hay. Claro que si hubieran más, también pasarían por el filtro de las voluntades,
pero ahí la iglesia también tiene ese rol. Solo como dato, yo no quiero aquí, como te digo, causar más polémica, pero ese alcalde que usted dice que es evangélico le hace la vida imposible a una concejala que sí es evangélica, que es Dinka López. Ella fue una de las primeras estudiantes de nuestra primera escuela de formación política evangélica que se hizo en el año 2012, que hicimos con Israel, que aquí está presente y que ganó que haya venido. Desgraciadamente, el trabajo que se ha hecho, finalmente es importante ahí avanzar en qué, en poder definir bien que no solamente en tiempos de campaña aparezcan los evangélicos. Porque hoy día ese alcalde que usted dice que es evangélico le hace la vida imposible para el trabajo como concejal a la hermana Dinka López, que también es concejal y que ya en su segundo periodo y ha salido gracias a su trabajo como cristiano. Pero tiene 100% clase de evangelio. Muchas gracias. Vamos a... Quería dejar algo claro. Somos un pueblo que hemos trabajado el debate desde los inicios del cristianismo con grandes concilios, Nicea, Calcedonia, el Liceo Constantinopolitano. Hemos sido un pueblo de cultura, de debates y de saber confrontar y enfrentar las ideas con altura de mira en base al amor cristiano. Luego en la Reforma Protestante, no crean que solamente nos agarramos con la Iglesia Católica Romana. Yo soy presbiteriano y hubo un momento en que presbiterianos, anglicanos y luteranos se declararon hasta la guerra. ¿Sí? Hemos sabido conciliar nuestras diferencias y llegar a acuerdos en base a la caridad cristiana y en base a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros porque tenemos que aprender a debatir como pueblo cristiano. Como evangélico aprendamos a debatir, aprendamos a respetar las ideas y obviamente a contradecir con respeto, con gracia, con amor. Ruego a Bodia de Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? ¿Tener la razón? No. Amarse como Cristo nos ha amado. Bueno, yo creo que ya han identificado mi postura, ¿cierto? Con el respeto de todas las posturas de acá. Y creo que no era necesario este proyecto de ley, ¿ya? ¿Cuáles son los costos acá? Hoy día, para hacer una PJ, o sea, PJ, personalidad jurídica, ¿cierto? PJ, ¿ya? La verdad es que muchos pastores, muchos hermanos, muchos obispos se manejan muy bien, ¿ya? No es necesario, inclusive, contratar a un abogado. Yo creo que ya lo hacen bien, hay mucha gente que se dedica a participar en todos los procesos de constitución de la personalidad jurídica. Y este proyecto, esta modificación de ley, se incorpora la figura del abogado. O sea, hoy día no necesitamos un abogado, ¿cierto? Genial que contemos con un abogado, ¿cierto? Abogado tenemos. Pero lamentablemente eso genera un costo económico para la iglesia. No todas las iglesias tienen espalda económica para contratar a abogados, ¿ya? Genial para nosotros los abogados, ¿cierto? Pero yo creo que esto debe ser un filtro de una otra forma, porque no es necesario. Estoy hablando del proyecto de ley que incorpora que un abogado tiene que hacer la presentación ante el Ministerio de Justicia. Yo creo que es necesario porque hasta ahora, considerando la gran cantidad de personalidades jurídicas existentes en nuestro país, creo que es innecesario incorporar ahora un abogado. Yo sé que siempre es bueno contar con la intervención de un letrado, por todo lo que significa los conceptos jurídicos, técnicos, pero creo que viene a ser un elemento de obstáculo para que se puedan formar nuevas personalidades jurídicas. Independiente de que tengamos nuestros cuestionamientos, quiénes son los que forman personas jurídicas. Yo no creo que el proyecto de ley, ¿cierto?, va a evitar que algunas personas ocupen personas jurídicas de iglesias para llevar a cabo otros fines, como se dijo acá, un lavado de dinero. O sea, esta ley o este proyecto de ley no va a impedir eso. O sea, acá una ley no impide que yo haga cosas incorrectas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista laboral, las buenas costumbres, no impide eso. O sea, el que se va a portar mal lo va a hacer con esta ley actual o con una modificación, ¿ya? Por lo pronto tampoco viene a solucionar un problema de la gran cantidad de personalidades jurídicas existentes en nuestro país, ¿ya? Y en relación al costo económico, claro que es un tema no menor, Hoy día hay libertad religiosa. Tal vez no nos gusta la libertad religiosa, tal vez algunos dicen ¿por qué hay muchas iglesias? ¿Por qué hay muchos pastores que no tienen iglesia? Pero eso es un tema que no lo puede resolver jurídicamente esta ley, al menos, ¿ya? Aquí hay otro tema de unidad que vamos a tener que buscar cómo poder canalizar una unidad y garantizar que los pastores pasen tal vez por una asociación,
pero una asociación que sea objetiva, ¿cierto? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista teológico. Porque, además, porque no puede ser que hoy día no se manejen conceptos teológicos básicos en algunos pastores, algunos obispos, ¿cierto? Pero tampoco la modificación de ley viene a regularizar eso. Así que no nos engañemos con este proyecto, que lamentablemente yo lo veo más como una amenaza que un beneficio. Sobre todo el concepto o sea, entrar al concepto del laicismo, o sea, eso ya lamentablemente nos permite poner alarmas. O sea, sabemos que siempre ha existido una separación entre el Estado, ¿cierto?, y la religión. Esto viene del año 1925, de la Constitución del año 1925. Obviamente siempre van a haber nexos, siempre van a haber, inclusive hace muy poco, o un par de años, a través de una declaración, ¿cierto?, eclesiástica de la Iglesia Católica, cuando se refirieron al sueldo ético. No sé si se acuerdan que el sueldo ético en ese entonces era inferior a 250, y eso permitió regularizar el sueldo mínimo, a que sea mínimo 250, hoy día es 276 el sueldo mínimo. Pero lo que yo quiero decir, que siempre va a haber un trasfondo, y nosotros vamos a coincidir con el Estado si estamos trabajando en los mismos fines, es decir, los mismos principios, los mismos valores, vamos siempre a coincidir con el Estado. Por lo pronto, yo vuelvo a ser categórico que no era necesario acá, no hay garantías tributarias. Perfecto. Sigan dando las preguntas, vamos a hacer un break para luego terminar.